7:01, sigue con nosotros acá en Primera Página el diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Diputado, hay otro tema, siguiendo con el tema de los presos políticos, hay expectativa por saber si van a haber más liberaciones y también conocer el tema de los familiares de las víctimas. Desde el Gobierno Nacional se ha dicho que no se les va a dar beneficio a las personas que asesinaron y quemaron personas vivas, que es uno de los argumentos además del Gobierno Nacional. ¿Todo este grupo de personas son presos de conciencia según su opinión? Todos aquellos venezolanos y venezolanas que estén en prisión sin el respeto a sus derechos humanos, violando el debido proceso, el legítimo derecho de la defensa, son prisioneros de conciencia. Debería operar en consecuencia. El deber ser del imperio de la ley es que la justicia fluya para quien haya cometido un delito, pero que no que sean utilizados los operadores de justicia para criminalizar y judicializar la actividad política en Venezuela. Son dos cosas totalmente distintas. Y lo que hemos observado hasta ahora es que se ha criminalizado, se ha castigado a quien activa la réplica constitucional, el legítimo derecho a la protesta, que es un derecho político. En consecuencia, el gobierno debe continuar con estas liberaciones para estos venezolanos y estas venezolanas que permanecen en la oscuridad, en los sótanos de los organismos de seguridad del Estado. Y allí tenemos un ejemplo lamentable, que es el de los policías metropolitanos. Los policías metropolitanos permanecen en prisión desde hace cerca de 17 años. Tienen derecho a un sinnúmero de beneficios a tenor de la ley procesal penal venezolana. ¿Y por qué no se les han otorgado? Porque es una venganza, es una insidia, es una instigación al odio lo que se ha configurado en las personas, en los policías metropolitanos, que deberían estar en libertad, y no porque el gobierno les dé una concesión graciosa, sino porque es un derecho innato, es la norma, es la ley que protege a estos funcionarios de la Policía Metropolitana, que deberían estar con sus familiares desde hace muchísimo rato. Se está abogando además, diputado, por casos de aislamiento. Se ha denunciado en repetidas oportunidades que, por ejemplo, el general Baduel, la familia no se ha comunicado con él desde hace un par de meses, creo que un poco más. El general Baduel tiene 125 días aislado, 9 meses sin recibir un rayo de sol. Esto es un secuestro, esto es una violación pública y notoria de los derechos humanos, delito de lesa humanidad. El secuestro es un delito abominable, el secuestro es un delito que de alguna manera configura el horror, el terror de una política carcelaria del gobierno. Y no solamente el general Baduel, todos los militares que han estado siendo aprehendidos bajo la figura de esa guerra imaginaria, de ese complot imaginario que se ha desarrollado en el país para desatar puertas adentro de los cuarteles una persecución contra todos aquellos que en determinado momento y en legítimo derecho pueden levantar su voz contra lo que sucede en el país, pueden opinar. Lo que sucede en la familia militar es lo que sucede en la familia de los civiles. Los militares sufren las mismas consecuencias del fracaso del modelo político. Los militares tienen familia, tienen hijos, tienen madre, esposa, que van al mercado, que van a la farmacia. Y el fracaso de ese modelo, pues sin duda alguna, que llega a los cuarteles y a las familias de los hombres y las mujeres de verde. Y no puede el gobierno configurar ese ABC que le endosa en los tribunales militares a todos aquellos que son señalados por elementos exógenos a la vida militar, como el G2 cubano, para castigar y para flagelar a la familia militar venezolana. Quien haya cometido un delito, que sea sancionado. Quien haya violado la ley, que sea sancionado dentro del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Diputado, el tema económico. ¿Se tiene expectativa positiva por parte del sector de la oposición de que el gobierno tome medidas que ayuden a mejorar la economía? Y más allá de eso,
¿cuál es la estrategia de la oposición? Porque se sigue insistiendo por parte del Frente Amplio de lucha por condiciones electorales, por elecciones transparentes, pero esa era la misma lucha que había antes del 20 de mayo y ya sabemos el resultado. Este es un gobierno que es una especie de mala copia, de repetir y repetir y repetir. Generalmente lo que hemos observado en los últimos 18 años, es que el gobierno produce enroques de manera permanente, un reciclaje entre sus ministros y no producen políticas asertivas que le den al aparato productivo nacional el incentivo necesario para mejorar las cosas. No hay una sola política que le dé garantía al inversionista nacional o al inversionista fuera de la frontera nuestra para que traiga sus reales, para que inviertan en el país. No hay seguridad jurídica en Venezuela para las inversiones. ¿Cómo entonces pretende el gobierno dinamizar el aparato productivo nacional? ¿Cómo pretende el gobierno recuperar el valor del signo monetario? ¿Cómo pretende el gobierno generar confianza si de manera permanente y reiterada está vociferando políticas que atentan contra esa confianza y con la seguridad jurídica necesaria para que la economía del país se mueva con criterio de éxito, para que la economía del país tenga un final productivo de crecimiento y de desarrollo, para que la economía de Venezuela pueda competir con los países del continente, para que la economía venezolana sea un atractivo para la inversión? Eso no está dado. Y lo que conocemos es una política repetitiva, una mitomanía del gobierno de manera permanente, graficada en el fracaso que tenemos hoy. Si el gobierno hubiese sido asertivo en sus políticas económicas, pues tuviéramos una economía competitiva. Y ha sido asertiva, diputado, la oposición en cuanto a su accionar. Ayer Felipe Mujica decía, en el programa, por cierto, de nuestro compañero Vladimir Villegas, que la oposición había hecho promesas que no había podido cumplir. ¿Cuál es la estrategia y cuál es la hoja de ruta? Porque el Frente Amplio va por una parte, María Corina va por otra y Henry Falcón va por otra. Stephanie, la oposición, y tenemos que reconocerlo, hemos cometido errores. Pero nosotros no somos gobierno. Nosotros no dirigimos la política financiera del Estado. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la política de seguridad ciudadana. Es el gobierno, son las políticas del gobierno. Que hemos cometido errores, sí, y lo hemos pagado caro, y lo estamos pagando caro, porque esa dispersión de la oposición, esa falta de unidad monolítica, con un criterio definido, con una estrategia definida, no la podemos mostrar al país. Ha sido difícil, producto de una serie de situaciones, puertas adentro de la unidad. Nosotros tenemos aspiraciones personales quizás, o un divorcio de la realidad país también. Nosotros tenemos una desventaja frente al gobierno, y es la diversidad de pensamiento dentro de la oposición venezolana. Es la pluralidad, es las distintas formas de entender y racionalizar al país que nos dificulta de manera alguna, asociado a intereses de carácter personal y de carácter político partidista, que nos dificulta configurar, graficarle a los venezolanos una política de recuperación del país y ganarnos la confianza necesaria de ese país que está ávido de ver una oposición unida, entrelazada, abrazada, para enfrentar las nefastas políticas del gobierno. Y en este escenario tan complicado hay voluntad de la oposición de lograr esa unidad que no se ha logrado en varios procesos, porque la oposición ha tenido picos. Tenemos que hacer y electoralmente hablando también ha sido poco coherente. Es la obligación. El país nos obliga. La fuerza de los hechos, del hecho político nacional, nos obliga a tomar decisiones y a construir esa unidad necesaria. Es una unidad que debemos construir incluso por estado de necesidad para poder enfrentar con éxito las políticas y los desaciertos del gobierno. Porque este es un gobierno que no ha sido asertivo absolutamente en nada. Y la división de la oposición, la falta de una política
monolítica le ha dado una gran ventaja al gobierno para continuar usurpando la manifestación de voluntad popular de los venezolanos bajo esa oferta engañosa que nació en el año 1999. Diputado, hay participación de la audiencia y quiero iniciar con el señor Eliezer Mota. Le pregunta lo siguiente: ¿cómo el venezolano puede tener esperanzas de un cambio cuando la oposición sigue siendo la misma que en 18 años no ha podido lograr un cambio de gobierno? ¿Y qué hacemos con el país? El país es el mismo. Las instituciones son las mismas. Somos seres humanos de carne y hueso, en tiempo y espacio, como lo son los militares y la familia de los militares, venezolanos de carne y hueso. Y ese liderazgo político nacional tiene una gran responsabilidad. Pero si ese compañero que hace la pregunta debe haber observado que existe un cambio en la cara de la política venezolana, que haya el resurgimiento de nuevos valores en el liderazgo político nacional, porque no se trata de un problema generacional, es un problema de actitud y de políticas coherentes frente al fracaso del gobierno. Y aquí somos útiles los que tienen experiencia, los jóvenes, todos los venezolanos que tengamos la disposición de cambio frente a un gobierno que tanto daño le ha hecho a la Venezuela democrática. Diputado Juan Rosales le dice lo siguiente: ustedes y el gobierno solo juegan al desgaste del pueblo, ellos lo hacen más dependientes de las cajas y los bonos, y ustedes lo único que hacen es jugar a la crisis esperando un estallido social. Mientras tanto, la gente se muere de hambre. Bueno, si ese razonamiento se realizara bajo el esquema de un análisis de cuál podría ser un desideratum de la situación política del país, pues sin duda alguna que lo lógico y lo racional es entender que puede haber una explosión social en Venezuela, producto del hecho social, producto de lo que vive el venezolano en el día a día, producto de las angustias de ese venezolano que no consigue medicina, que el dinero no vale nada, que no consigue alimentos, de ese venezolano que mermó su capacidad de crecimiento, de ese venezolano que ya no ve la movilidad social de los 40 años de la alternancia en el poder, que formaron la cultura política y democrática del venezolano, que es imposible, que no hay comparación alguna entre el desastre de estos 18 años de hegemonía de una supuesta revolución que secuestró los poderes del Estado y los 40 años de crecimiento, de desarrollo y de movilidad social que se dio en Venezuela. Hay otro comentario por acá de Pedro Hernández. Dice lo siguiente: nosotros los militares sí estamos pasando necesidades, pero también estamos claros que el sector opositor no ha brindado propuestas. Bueno, eso es una opinión válida. Es una opinión válida. Si vamos al texto constitucional, nuestras Fuerzas Armadas son apolíticas. El gobierno ideologizó, politizó y puso al servicio de un proyecto político al componente militar venezolano, al estamento militar del país. Y esa persecución, esa purga que se vive hoy en los cuarteles, es producto de esa politización y de esa ideologización que puertas adentro de los cuarteles se ha desarrollado en los últimos 18, 20 años en Venezuela. Y hemos dicho, los militares son de carne y hueso, padecen y sienten los mismos rigores que vive la población en general. Políticas han existido, programas están allí, propuestas de gobierno están allí. ¿Qué pedimos nosotros para las Fuerzas Armadas? Su autonomía, que las Fuerzas Armadas se constituyan en el garante de la institucionalidad, en la defensa del suelo patrio, en la protección de las fronteras, que las Fuerzas Armadas Nacionales cumplan el rol que tienen instituido en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y en la Constitución venezolana. Allí está claro cuál es el deber, cuál es la responsabilidad y cuál es el mandato que tienen los militares en el país. Y nosotros condenamos categóricamente esa purga, esa persecución,
ese encarcelamiento permanente de los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas que no han cometido absolutamente ningún delito. Diputado, un placer haber conversado con usted. Permítame, Stephanie, obsequiarte este libro. Muchas gracias. Que nos entregaron en el reciente encuentro de parlamentarios en Cúcuta, en el norte de Santander, que tiene que ver mucho con la vida de la frontera y con el norte de Santander. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Son las 7:16 minutos. Estábamos conversando con el diputado Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del Parlamento. Son las 7:16. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Usted está viendo Primera Página.